Bien, pues ya hay algunos de ellos. A todos les doy la bienvenida, a todos y todas, a esta tercera sesión del Seminario de Historia de la Educación y la Investigación Científica, Saberes y Prácticas, que es un seminario que ahora estamos impulsando el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, que fue el iniciador de este seminario hace unos años. Estamos también con la Universidad Pedagógica Nacional, la unidad Ajusco, que desde hace dos seminarios o dos ciclos participaba con el DIE, y ahora también mi institución, el Colegio Mexiquense, que se incorpora este año a este esfuerzo, a lo que ahora llamamos coloquialmente las colegas y yo el seminario tripartito, para no poner todo el nombrezote en nuestros correos. Hicimos una convocatoria a la cual pues accedieron una buena cantidad de colegas, lo cual nos dio mucho gusto, y hemos seleccionado algunas para este año y lo que viene del próximo. Obviamente la pandemia nos impidió empezar, como era nuestra idea, más temprano en el año, pero ya esta es nuestra tercera sesión de carácter virtual, y pues le damos la bienvenida al doctor Sergio Friedemann y a la doctora Lucía Leonetti, quienes ventajas de este tipo de conexiones nos ven desde Buenos Aires y Tandil, ambos en Argentina. También le doy la bienvenida a todos los demás que nos están escuchando, y ojalá se vayan incorporando algunos más. Bueno, la idea es, circuló el texto, doctor Sergio, entonces vamos a permitirle una introducción donde usted quiere enfatizar algunas cuestiones, subrayar otras, agregar, por supuesto, y después de eso comenzaríamos. El trabajo que nos presenta el doctor se titula La Odisea del Conocimiento en los modelos de universidad, el caso de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, 1973 y 1974. Sergio Friedemann es doctor, permítanme porque no lo tenía que apuntado, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, licenciado y profesor en Ciencia Política también por la Universidad de Buenos Aires, y profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la propia universidad, además de miembro del programa de estudios sobre la Universidad Pública del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Actualmente dirige el proyecto de investigación titulado Amplificar el peronismo en tiempos de radicalización, universitarios, profesionales e intelectuales de la izquierda peronista, 1955-1973, radicado en el instituto que ya mencioné. Que quiero manifestarles una situación en el sentido de que mis colegas del Departamento de Investigaciones Educativas, la doctora Eugenia Roldán y la doctora Ariadna Acevedo, así como las colegas de la Universidad Pedagógica Nacional, la doctora Amalia Nibón y la doctora Rosalina Melíndez, no podrán seguirnos por distintos asuntos que se les complicó. Me pidieron que les transmitiera su disculpa. De todos modos, esta sesión va a ser grabada y subida después al canal YouTube del Colegio Mexiquense, y allí tendrán quizás oportunidad de escucharles, y a lo mejor después vía correo hacer las apreciaciones al trabajo del doctor Sergio. Pues sin más en ese sentido, le doy la palabra a Sergio Friedemann. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y agradecer a las tres instituciones por el espacio brindado. Es un honor poder participar de este seminario. Bueno, mi trabajo está basado en una investigación doctoral que estuvo abocada al análisis de un proyecto de reforma universitaria impulsado por la izquierda peronista en el marco del regreso del peronismo al gobierno en mayo de 1973, en un contexto de confluencia de tradiciones político, intelectuales, culturales, que en buena medida era resultado de un proceso de radicalización política propio de los años 60 y 70. A través del caso de la Universidad de Buenos Aires, y lo que hice fue observar los alcances y límites de esta reforma universitaria, que resultó interrumpida, resultó inconclusa, tras la intervención decretada en septiembre de 1974 durante el gobierno de Isabel Perón.
Yo trabajé con una variedad bastante grande de tipos de fuentes primarias, pero principalmente menciono los tres principales tipos de fuentes con los que trabajé. Documentación institucional, entrevistas en profundidad y prensa gráfica, ¿no? Entrevistas sobre todo a autoridades universitarias durante el periodo, porque me interesó un enfoque que permita aprender el punto de vista de los actores y recuperar también las memorias. Me resultó bastante útil en ese sentido. Pero quisiera empezar comentando por qué titulé el trabajo La Odisea del Conocimiento, ¿no? El conocimiento tiene un ciclo, se produce, se transmite, circula y también se utiliza, se extiende a la sociedad, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con los modelos de universidad? Bueno, me refiero, podemos referirnos centralmente a los modelos napoleónico, francés, ¿no? Al alemán, humboldtiano. También la bibliografía suele abordar el caso latinoamericano como un modelo propio, el modelo soviético, bueno, entre otros. Digamos que si la universidad napoleónica ha priorizado la formación o la transmisión de conocimiento, el modelo alemán, fruto de la fundación de Humboldt, ¿no? De la Universidad de Berlín en 1810, colocó a la investigación en el centro de la escena, ¿no? Con lo cual, al agregar la función de producción de conocimiento científico, no lo hizo como un propósito secundario, sino que se organizó todo el funcionamiento integral de la institución con esa mira. Entonces podemos empezar a ver que las funciones de la universidad están relacionadas con un momento en la vida del conocimiento, podríamos llamarlo, y a su vez con los modelos de universidad. Una tercera función de las universidades, que está relacionada con el ciclo del conocimiento, apareció en escena a finales del siglo XIX, que fue la extensión. Pero no se trató esta vez de un fin que haya ocupado centralidad en cuanto a las misiones institucionales, sino que quedó en un lugar relegado en general, buscando contrarrestar lo que sería el carácter excluyente de la educación universitaria, ¿no? Con una tradición fuertemente elitista, los primeros usos de la categoría de extensión se pueden identificar en la Universidad de Cambridge, ¿no? Aunque luego rápidamente fue replicado a otras universidades del primer mundo, podríamos decir. No, en aquel entonces se trataba de establecer cursos, seminarios, conferencias, para aquellos sectores que no eran beneficiarios de la formación brindada en las universidades, ¿no? Se trataba de extender ese conocimiento emanado de la universidad a mayores capas de la población y atender las necesidades sociales de grupos más postergados, ¿no? Pero las universidades continuaron teniendo como principales metas la formación y en algunos casos la producción de conocimiento. Hoy, junto con la enseñanza y la investigación, la extensión aparece como una de las funciones de muchas universidades, ¿no? En el caso de la Universidad de Buenos Aires es un ejemplo, aunque su carácter subordinado queda de manifiesto en el estatuto, ¿no? Por eso me parece que se puede pensar a la investigación y a la extensión como dos funciones ampliadas respecto de aquella función que podríamos llamar fundante, ¿no? La que se espera de toda universidad moderna, que forme profesionales, científicos, en algunos casos técnicos. No todas las universidades cumplen esta función de formación, transmisión de conocimiento, pero adicionalmente desde Humboldt también se le asignó a las universidades la función de producir ese conocimiento, ¿no? Entonces la investigación comenzó a ganar espacio. Todas las universidades destinan su tiempo, sus recursos a la formación. Algunas le agregan la función de investigación y otras la convierten en su prioridad. Ahora bien, mi idea era que si es posible construir una tipología de modelos puros de universidad a partir de la pregunta por la producción, transmisión y extensión del conocimiento, por más que las realidades sean mixtas, ¿no? Las universidades sean más que nada una hibridación de distintos modelos, pero podemos considerar como una opción posible de modelo de universidad aquel centrado en la extensión universitaria o más allá en la vinculación del conocimiento con los requerimientos sociales. Entonces, mi hipótesis es que ese fue el proyecto de universidad que operó como horizonte
por parte de los principales impulsores de lo que se dio en llamar en ese momento la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, que fue el nombre que se le dio a la institución en ese momento. Entonces la Universidad del 73 iba a mantener muchas de las características heredadas de la UBA, por supuesto, pero priorizaría otras más novedosas. Recobró protagonismo la formación profesional según los requerimientos estatales y la centralización estatal de las políticas universitarias, como indicaba el modelo napoleónico, que también había estado presente en el primer gobierno peronista, ¿no? La investigación científica se mantuvo como una de las funciones de la institución universitaria, que se había fortalecido mucho en los años 50 y 60, pero se cuestionó que esa investigación fuera un fin en sí mismo. La creación del conocimiento debía estar orientada según los requerimientos nacionales y sociales. Fue la extensión universitaria la que ocupó el centro de la escena, pero reformulada en términos de vinculación de la universidad con las necesidades del país y de la sociedad. Bueno, entonces lo que se puede observar es que el proyecto de reforma universitaria que analicé, que tuvo una institucionalización inconclusa, fue de una hibridación, ¿no?, tal que sería forzoso considerarla como expresión de algún modelo preexistente, ¿no? En cambio, me parece que sí se puede ubicar estas transformaciones impulsadas y proyectadas como búsquedas por constituir un proyecto de universidad novedoso, teniendo en cuenta esta particular mirada sobre el conocimiento, que tiene que ver con esta instrumentalidad del conocimiento, con la vinculación con las demandas, necesidades y la resolución de problemas. Quería decir algunas cosas más sobre el contexto en el que esto tuvo lugar, que tiene que ver con, decía antes, la asunción de Héctor Cámpora como presidente de la Nación el 25 de mayo de 1973, luego de 17 años y medio de proscripción del peronismo y de exilio de Perón, que no pudo ser candidato a presidente en la primera instancia, luego sí lo fue. Pero una de las primeras medidas tomadas por Cámpora y por su ministro de Educación, Jorge Tayana, fue intervenir las universidades. En el caso de la UBA, que es el que yo estudié, fue elegido Rodolfo Puigros, rector, un historiador marxista, que había sido expulsado del Partido Comunista en los años 40 por su acercamiento al peronismo. El gobierno del 73 es expresión de la heterogeneidad propia del movimiento peronista de entonces, pero los sectores juveniles y particularmente la izquierda peronista hegemonizada por Montoneros destacó su presencia sobre todo en las universidades nacionales, ¿no?, entre otras órbitas dependientes del Ministerio de Educación y unos pocos gobiernos provinciales. Con lo cual las políticas universitarias tuvieron incidencia de estos grupos y tuvieron el carácter, en términos analíticos, teóricos, tuvieron el carácter de una reforma, en términos de Croce. La ley universitaria aprobada en marzo del 74, conocida como la ley Tayana, refleja de alguna manera esa inducción de un cambio generalizado de todo el sistema, aunque es importante resaltar que me refiero a un proyecto de reforma en el sentido de que toda reforma tiene una historia y su cristalización institucional expresa un resultado más o menos exitoso, pero también expresa la configuración de fuerzas entre espacios políticos diversos, es decir, que no hay relación mecánica entre un proyecto y la ejecución final de una política pública. Pero sí puede decirse que las universidades nacionales en general y la UBA en particular atravesaron desde el retorno democrático de 1973 un intento por institucionalizar un proyecto de reforma universitaria que sería interrumpido rápidamente, un año y unos meses después. Las transformaciones que se comenzaron a implementar fueron derogadas, decía, a partir de septiembre del 74, con el cambio del elenco gobernante, una nueva intervención que inauguró un proceso represivo y autoritario en las casas de estudio que sería continuado por la última dictadura cívico-militar en Argentina, es decir, del 76 al 83. Este proyecto de reforma yo lo analicé a través de 3 dimensiones que tal vez puedan ser útiles para otros procesos de reforma, que son
En primer lugar, la dimensión del sujeto de la educación universitaria, es decir, quiénes debían poder acceder y permanecer en las casas de estudio. En segundo lugar, la propuesta político-pedagógica. Y en tercer lugar, la pregunta por el sentido de la formación, la construcción y la circulación del conocimiento. Y es esta última dimensión, entonces, la que delimita los alcances de esta presentación, ¿no? Entonces, en un contexto de radicalización política, con el discurso revolucionario a flor de piel, era hegemónica la idea de que la universidad debía resolver problemas nacionales, debía satisfacer las necesidades de los sectores más desprotegidos, o incluso en términos de clase, de los trabajadores. Por ejemplo, resultaba influyente el pensamiento de Oscar Barsavsky, para quien la ciencia nacional debía servir al país como ayuda, ¿no?, para salir del subdesarrollo y solucionar sus problemáticas, en lugar de subordinarse la investigación a una lógica internacionalizada. La idea de universidad necesaria del brasileño Darcy Ribeiro también hizo pie en las políticas impulsadas en este contexto. Y entonces lo que hago en el trabajo, que sí circuló mucho mejor, porque no voy a desarrollar todas las medidas que se implementaron, lo que hago es desarrollar una serie de experiencias llevadas adelante desde las facultades de la UBA, que resultan representativas de un proyecto de universidad centrado en la vinculación externa del conocimiento, y por otro lado una serie de creaciones institucionales, ya no de las facultades, sino promovidas desde el rectorado y que eran transversales a las distintas unidades académicas. En cuanto a las facultades, bueno, para dar un par de ejemplos, desde la Facultad de Derecho se instalaron consultorios jurídicos barriales, desde Filosofía y Letras se participó en un programa de alfabetización de adultos que se hizo en ese momento. En Medicina, los estudiantes de la materia nutrición iban a aprender a las villas miseria, a los barrios populares, a medir y pesar chicos. En odontología se impulsó un programa de prevención, asistencia y educación bucal. Bueno, ese tipo de prácticas territoriales eran muy comunes. Incluso también la idea de que la universidad se tenía que convertir en una unidad productiva, en la que también se pudiera articular la producción con la enseñanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, medicina y farmacia instalaron en conjunto una fábrica de medicamentos, o veterinarias y agronomía una fábrica de alimentos balanceados para animales. Y se firmaron numerosos convenios también con la idea de que las facultades pudieran conveniar con organismos públicos para la elaboración de políticas públicas y la solución de determinadas problemáticas. En cuanto a las creaciones impulsadas desde el rectorado, ¿no?, ya transversales a diferentes unidades académicas, me concentro en tres. La primera, el Centro de Estudios del Trabajo, que fue un espacio interdisciplinario, que la idea era que coordine distintas tareas realizadas por cátedras, facultades, institutos, aunque en realidad ahí el peso más fuerte era el del Instituto de Medicina del Trabajo, que fue la que impulsó este espacio, ¿no?, que lo que buscaba hacer este centro tenía que ver con, cito textual, el deterioro del salario real, el aumento de los ritmos de producción, el incremento de la desocupación, la ausencia en muchos casos de condiciones dignas de trabajo, producto de 18 años de vigencia de un régimen antipopular, ¿no? Entonces, realizar estudios que permitieran atender a este diagnóstico que realizaban los reformadores. Se afirmaba que la universidad, como parte indisoluble de la comunidad nacional, tenía que contribuir entonces a la resolución de los problemas que afectan al trabajador. Luego el Instituto de Estudios de la Realidad Argentina. La idea de estudiar la realidad estaba muy, muy presente, ¿no? Los objetivos eran realizar estudios que tuvieran que ver con lo sectorial y lo regional, vinculado al desarrollo económico, social y cultural del país, y una serie de propósitos muy amplios. Este instituto yo no encontré que haya empezado a funcionar. Uno puede ver la resolución que lo creó y la que nombró autoridades, incluso hay resoluciones que lo derogan, pero sirve para ver un poco cuál era el proyecto universitario. Tiene una impronta de realizar estudios y diagnósticos a una escala federal, o sea nacional, que tuviera en cuenta las necesidades del interior del país, como decimos en Argentina, es decir, las provincias,
y no solamente la mirada que se podía tener desde Buenos Aires, ¿no? ¿Para qué? Para elaborar políticas públicas en función de las necesidades de las distintas regiones del país. El tercer ejemplo son los centros de investigación aplicada, centros de cultura popular y centros de trabajo y cultura, que eran entes vinculados. Eran parte de un mismo plan que primero se llamó Centro Piloto de Investigación Aplicada, que buscaba conectar la investigación con el trabajo territorial en zonas marginales. Ahora sí, ya en la zona donde estaba ubicada la Universidad de Buenos Aires, donde está ubicada, que es la capital, y bueno, de hecho funcionó uno de estos centros hasta donde pude cotejar. El impulsor de esta iniciativa fue asesinado a balazos, un dato que tal vez pueda servir también para contextualizar cómo sucedían las cosas. Y este centro que empezó a funcionar era en la localidad, en el barrio de Mataderos, ¿no? De la capital federal. Según la documentación institucional, se instaló en este centro un servicio de atención médica para consolidar la relación con la comunidad, detectar necesidades en términos de servicios de salud. Se instaló una oficina de farmacia y un laboratorio de análisis. Se comenzó a delinear un área de salud mental. Se instaló un consultorio jurídico, entre otras actividades, ¿no? Los documentos muestran un carácter muy incipiente de estas actividades, pero ya con funcionamiento. Simultáneamente se crearon los centros de cultura popular, que buscaban promover cambios programáticos de las disciplinas universitarias para adecuarlas a las necesidades nacionales y populares, cito textualmente, ¿no? Y también con la función de brindar servicios a la comunidad. Bueno, estos son algunos ejemplos que son muchos más, pero bueno, para ir cerrando ya, en 1973, 1974, desde la mirada institucional de la UBA, fue recurrente la idea de universidad del pueblo, universidad al servicio del pueblo también, o directamente al servicio de la liberación nacional. Lo que observé es un carácter acentuadamente relacional, ¿no? La idea de que la universidad, desde la mirada de los reformadores, se tenía que vincular, relacionar con esto que se llamaba la realidad nacional, con las necesidades populares, regionales y del país. En 1973 la principal demanda entonces era que la universidad estuviera fuertemente vinculada con lo que sucedía fuera de la universidad, ¿no? Que estuviera relacionada con problemáticas del país, comprometida en la búsqueda de sus soluciones, sobre todo con los sectores que debían protagonizar la llamada liberación nacional y social, ¿no? Entonces, recogiendo la tradición peronista, pero incorporando elementos del marxismo, se postulaba que la clase trabajadora era el sujeto de cambio y la universidad tenía que tejer un fuerte vínculo con ella, cuando no situarse a su servicio directamente, ¿no? Era la tercera función asignada a las universidades modernas, la extensión universitaria, pero reformulada. Entonces la centralidad puesta en esta función de la universidad yo creo que impactaba sobre las otras dos, ¿no? Por ejemplo, como en el plan Sepia que mencioné antes, se hacía explícito el vínculo interactivo entre enseñanza y necesidades populares. Los planes de estudio tenían que recoger de la vinculación con el territorio los ejes para su transformación. ¿Lo hicieron, no lo hicieron? Bueno, todos los planes de estudio se reformaron en el verano de 1974, apenas comenzaron a implementarse. La universidad tenía que ser de una entidad productora de bienes y servicios, el aprendizaje estaría vinculado al trabajo manual y productivo, ¿no? Acercando a los estudiantes a la realidad del pueblo. La producción de conocimiento científico se debía subordinar a las necesidades del país, de la población, de la clase trabajadora. Ahí parafraseando un poco las fuentes, ¿no? Los textos que analicé. La universidad tenía que resolver problemas, ¿no? Lo que se puede observar es un carácter instrumental de la universidad. Bueno, ya para terminar entonces, lo que busqué a lo largo del trabajo fue vincular el proyecto universitario del 73 con lo que la bibliografía denominó modelos de universidad, partiendo de que dichos modelos en realidad son más resultado que causa de reformas universitarias, ¿no? Y que el conocimiento ocupa un lugar en cada uno de estos modelos. La Universidad del 73 entonces creo que puede ser pensada como un proyecto de universidad novedoso centrado en la vinculación externa o en la extensión del conocimiento, dotando a esta función universitaria
que en general es una función subordinada, un lugar central en las transformaciones impulsadas. Bueno, eso sintéticamente, muchas gracias. Muchas gracias. Una muy buena síntesis y desde el propio texto, porque sí es de una tesis doctoral, poderlo comunicar en estas cuartillas que nos imponen luego las revistas, ¿no? El límite de páginas, etcétera, pues ha sido una labor seguramente muy complicada, pero que has resuelto a mi punto de vista muy bien. Vamos a darle la palabra a la doctora Lucía Leonetti, que es la comentarista. En nuestro seminario ese es el estilo, hay un presentador de un trabajo que se somete a lectura y discusión, y luego invitamos a un comentarista o una comentarista para que de manera mucho más puntual y con mayor sin límite de tiempo, pueda hacer comentarios que enriquezcan la reflexión de la persona que se presenta. La doctora Lucía Leonetti es doctora en Filosofía y Letras con orientación en Historia y Geografía por parte de la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora de la Facultad de Ciencias Humanas en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y también es directora del Instituto de Estudios Históricos Sociales de la propia universidad. Es autora del libro La misión política de la escuela pública, formar a los ciudadanos de la República, 1870-1916, un libro muy leído y muy citado en la historiografía de la educación argentina. También coordinó otro libro muy conocido en ese ámbito, junto con Daniel Míguez, Las infancias en la historia argentina, y finalmente con Silvia Livia Castillo, Aportes para una historia regional de la educación, editado por la Universidad Nacional de La Pampa. Lucía, bienvenida y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias por esta invitación, por esta posibilidad de participar y de acercarme a ustedes. Gracias personalmente a Carlos y bueno, a las tres universidades que tienen esta muy buena iniciativa de generar estos espacios de intercambio y la posibilidad de poder discutir trabajos tan interesantes como el que Sergio nos presentó hoy a la tarde. La verdad es que un poco voy a coincidir con lo que manifestaba recién Carlos. Es muy difícil poder resumir en unas pocas páginas, cuartillas, lo que ha sido el esfuerzo evidente y claro de la elaboración de una tesis con un tema que debo señalar para quienes nos están viendo y escuchando, un tema escasamente, diría, no transitado, con lo cual me encontré con una novedad cuando leía, cuando tuve la oportunidad de leer la ponencia, que entiendo va a ser un artículo. Muy cuidado, por otro lado, muy cuidado respecto a su formulación, porque efectivamente como va a ser un artículo, entonces en ese sentido es un trabajo que ha sido muy elaborado y muy pensado en cuanto a cómo y de qué manera acortar y poder sintetizar lo que es el esfuerzo y el producto final de una tesis doctoral. Les decía, en realidad, en el caso de la historiografía argentina y, bueno, de las distintas ciencias sociales, ha sido en general muy poco abordado la temática de el estudio en torno a la universidad y las universidades en la Argentina a lo largo del siglo XX o a lo largo de los siglos XIX y siglo XX. En rigor de verdad, desde el campo de la historia de la educación y del campo de la historiografía, han sido más transitadas las cuestiones de la enseñanza primaria y en todo caso las escuelas medias, mucho más que las propias. Y un momento en el que no hemos, miren, aquí tengo el aviso de que tengo una conexión de internet inestable. Cualquier cosa, mil disculpas si se corta. Se está escuchando bueno, bien, no te preocupes. Bueno, estaba preocupada por eso porque tenía una enorme cartera al respecto. Les decía, en rigor de verdad, la mayoría de los trabajos se han centrado fuertemente en lo que ha sido un momento fundante para la tradición de la historia de la universidad en la Argentina, que fue la reforma del 18. A partir de ahí,
La verdad que son escasos los estudios que hagan referencia a procesos en este caso, como los que ha tomado Sergio puntualmente, en un corte temporal, político, ideológico, que en sí genera todo un nudo de cuestiones y de problemáticas para abrir el juego de mis comentarios. En principio es esto, me encuentro con esta novedad, ¿sí? Es una temática que no ha estado transitada y básicamente dentro de lo que podríamos decir es el estudio sobre la vida de las casas universitarias de formación terciaria, que ha sido escasamente también trabajado. Ahora bien, algunas cuestiones que quiero señalar como gran aporte de lo que plantea aquí Sergio, y después abro alguna serie de preguntas que me surgieron a partir de la lectura, Sergio. Una es esta cuestión del desconocimiento que teníamos respecto a esta iniciativa, a esta búsqueda de una reforma de la universidad, concretamente en torno a lo que fue la experiencia del gobierno peronista de Cámpora puntualmente, ¿sí? Sobre todo porque, a ver, en principio fue, como decía Sergio, una reforma que quedó inconclusa, un proceso institucional que quedó inconcluso, pero que es muy rico en cuanto al abanico que esa reforma intentaba implementar como realidad en la universidad. Ya el hecho de definir, y esto me parece que es sumamente interesante, a la Universidad de Buenos Aires como una universidad popular, es por lo menos una provocación, ¿sí? Atendiendo a que la Universidad de Buenos Aires, por lo menos hasta la década de los 70 y los 80, tenía una clara tradición elitista. Decía por allí Sergio que en realidad desde el origen del sistema universitario en la Argentina, el modelo de la universidad en la Argentina apuntó fundamentalmente a lo que era la formación profesional, la formación técnica, la formación pedagógica, que en un segundo momento se incentivó lo que era la producción del conocimiento, básicamente a través de la investigación, pero que básicamente lo que tenemos que decir es que ha sido la tradición de la universidad en la Argentina, pero fundamentalmente la tradición de la Universidad de Buenos Aires, la de una universidad que forma a una élite dirigente. Y cuando digo élite dirigente no me refiero solamente en términos políticos, sino me refiero en términos culturales, ¿sí? Claramente en ese sentido es la Universidad de Buenos Aires un punto de mira que se tiene no solo en el país, sino también en la región respecto a la formación de estas élites y de esta dirigencia. Con lo cual, aclarar y remarcar que ya el hecho de plantear una universidad de contenido popular, ¿sí?, con esa reforma, era por lo menos para esa tradición una suerte de provocación, ¿sí? Y en ese sentido quiero remarcarlo. En segundo lugar, lo que me parece sumamente interesante de lo que nos ha planteado Sergio es esta reformulación de un modelo de universidad en donde se plantea no solo la formación, no solo la producción del conocimiento, sino fundamentalmente la extensión. Atendiendo a lo que decía Sergio, la extensión fue entendida a lo largo de la tradición universitaria argentina como una gestión de la universidad de tercer orden, en rigor de verdad. Claramente las universidades tenían en la mira y tenían en la meta la formación y la producción de conocimiento. La extensión era un aditamento, pero claramente no era un componente de peso para esa tradición universitaria, mucho menos para la tradición universitaria de la UBA. Y en este caso, como muy bien plantea Sergio, el foco está puesto aquí y es sumamente rico, si han tenido la posibilidad de leer la ponencia, sumamente rico esa proyección hacia la extensión que tenían desde cada una de las facultades y también del rectorado. Claramente en sintonía con lo que era el espíritu de quienes llevaron adelante la reforma, con el espíritu y el compromiso ideológico y político de quienes llevaron claramente la iniciativa de la reforma.
Dicho esto, y por allí me pareció que coincidíamos en un punto, Sergio, sobre todo cuando leía tus conclusiones, estas reformas que estaban orientadas, esta reforma universitaria que estaba orientada fundamentalmente a privilegiar y a ponderar la extensión por parte de la actividad universitaria, tiene también, por un lado, el compromiso de llegar a los sectores populares, ¿sí? Esto que me parece una universidad que intervenga en el campo de lo popular y que intervenga en el campo de lo social. Esto era una clara intención que se perseguía con esa reforma, pero ciertamente respondía en algún punto, y vos me dirás si yo lo he comprendido así, si no me lo marcarás como una distancia al respecto de lo que yo pienso. Ciertamente tenía una componente mesiánica, ¿sí? Porque en rigor de verdad, en ese estudio de la realidad social que se buscaba, ¿sí? Que se ponderaba también en aquel tiempo, recuerdo que también fue una temática de interés en las escuelas medias, el estudio de la realidad social. Ese estudio de la realidad social nos llevaba a una interacción y a recoger de esa realidad social cuáles eran las necesidades y las demandas, sino que en todo caso era una construcción, una observación sobre el campo y a partir de ahí intervenir, ¿sí? No era esta cuestión de pensar en una extensión que fuera claramente un vaso comunicante entre cuáles podían ser las necesidades o demandas y al mismo tiempo sobre las necesidades y demandas, cuáles eran concretamente las propuestas que esa realidad social le podía elevar a quienes se acercaran de la universidad, sino todo lo contrario, era un diagnóstico, ¿sí? Con una suerte de expertise que se hacía sobre la base de esa realidad social y en ese sentido claramente se iba a operar y a intervenir. Desde ese lugar me parece que más allá de todo lo provocadora que pudo tener esa iniciativa, esa reforma y esa intención de llegar a los sectores populares, de última también seguía respondiendo a una suerte de tradición elitista acerca de que es precisamente esos saberes expertos, esos intelectuales, quienes pueden operar y transformar la realidad, ¿no? En ese sentido, me parece que ahí hay una matriz cultural fuerte que sigue estando presente, aún en aquellos que se plantean como disruptivos y cuestionadores del modelo tradicional de universidad. Eso por un lado. Por otro lado, decirles, y porque obviamente no nos da demasiado el tiempo, pero y tampoco lo tenía Sergio para exponer, decirles algo que no es menor. A ver, impulsar una reforma en los tiempos de el regreso del peronismo y fundamentalmente de este peronismo de izquierda de 1973-74 era, por un lado, una provocación para lo que era la tradición de la Universidad de Buenos Aires de tono claramente elitista, pero por otro lado era también una suerte de nueva tensión y de conflictividad, atendiendo a que la universidad y el movimiento peronista históricamente habían tenido una relación tensa, si no conflictiva, por lo menos tensa, ¿sí? Que hundía sus raíces a lo que fue el primer peronismo. Es más, recién en estos últimos años hay una fuerte revisión historiográfica y también proveniente del campo de la sociología, que está reviendo esa relación supuestamente tensa a ese primer peronismo, básicamente, que supuestamente estaba reñido de lo que provenía del campo de lo intelectual y cultural, y en ese sentido básicamente se traía como colación una supuesta consigna de alpargatas sí, libros no, en donde claramente había un enfrentamiento con esa tradición elitista, con esa tradición de los sectores medios altos, que llegaban a la universidad y que no tenían vínculo o relación con el campo de lo popular, o en este caso una tensa y conflictiva relación con el campo de lo popular y el peronismo en particular.
Entonces, esto en primer lugar, había allí una suerte de historicidad respecto a la conflictividad entre peronismo y universidad. Y eso también me parece que es otro elemento y otro aditamento que está detrás de esta reforma. Digamos, una universidad que había estado de alguna manera de espaldas a lo popular, de espaldas a esa realidad social, ¿sí?, sobre la que se buscaba operar e intervenir. Entonces, eso me parece que es otro aditamento que es oportuno y traigo a colación. La otra cuestión que me parece y es sumamente interesante es pensar, más allá de puntualmente la reforma, Sergio, es pensar cómo y de qué manera se da la relación entre los sectores de la juventud y lo popular, los sectores de la juventud y el movimiento obrero, ¿sí? Porque claramente en esta reforma que se busca imponer en el 73, 74, que a mí me parece muy interesante y más que estimulante cuando la leo, hay una voluntad y hay una intención de avanzar sobre aquello que el peronismo había dejado inconcluso, de alguna manera, que era el acceso a las universidades de los sectores populares. Y aquí, perdón, abro un paréntesis porque también me parece interesante de traerlo a colación. Cuando el peronismo llega al poder en la Argentina en los años 40 y en los años 50, emprende una gran y ciclópea tarea educativa. En primer lugar, desde la escolarización primaria, hacen un diagnóstico de una escolarización primaria fracasada y sobre ese sentido refundante. Esto no era una novedad, lo hacía cada una de las gestiones que llegaba al poder. Pero, de alguna manera, el peronismo vuelve a refrendar esto. Desde el punto de vista de la educación media, el peronismo se propone y se propuso abrir otras ofertas para los sectores populares. Básicamente, no esa oferta tradicional del bachillerato, de esa escuela media que orientaba hacia la salida de sectores medios altos y al ingreso a las universidades o al ingreso al normalismo para el caso de las mujeres en su mayoría, sino básicamente pensar en una oferta educativa de enseñanza media en donde pudiera contemplarse el acceso de sectores del mundo obrero, básicamente con un tipo de enseñanza técnica, ¿sí? Las escuelas técnicas. Basta decir que esto fue una oferta y fue una propuesta que el peronismo hace, pero también hay trabajos muy interesantes que muestran que no fue el destino elegido por muchos de los hijos e hijas de los sectores obreros, que seguían teniendo otra aspiración y una aspiración que podríamos decir de tipo tradicional, de acceder a estas escuelas medias, de enseñanza media, para poder pensar luego en un salto cualitativo de calidad y de ingreso hacia la universidad. Y que como tercer lugar, con el peronismo, aparece un punto de quiebre en esa tradición de la universidad, que es la gratuidad. Una gratuidad, gente, que se suponía iba a llevar al ingreso de sectores populares a la universidad y que efectivamente en algunos casos sí se dio, pero que obviamente por la dinámica de nuestra sociedad no necesariamente llegó a los puntos y a las metas que el propio peronismo se fijó. Por otro lado, valga decir, y esto es una continuidad respecto al periodo que trabajás vos, Sergio, es una gratuidad que se hace sobre la base de la intervención en las universidades. Y esto es un punto de conflictividad y de tensión, atendiendo a que la reforma de 1918 privilegiaba la bandera de la autonomía universitaria. Entonces, en ese sentido, ese es un punto que deja ahí en la historia y en la relación de universidad-peronismo como tensión. El peronismo fue un gobierno que intervino a las universidades y en este sentido, en esa historicidad, cuando se plantea esta reforma de 1973, se hace sobre la base de esa intervención. No estoy haciendo un juicio de valor, entiéndaseme bien, por favor. Simplemente estoy diciendo como una tradición.
Digo, con lo cual ahí había quedado una suerte de tensión y abierta esta posibilidad de ingreso de sectores populares a la universidad. Luego viene la etapa de la llamada desperonización, de la proscripción del peronismo, los años 60, la interrupción de la democracia, la continuidad de las dictaduras, bueno, la noche de los bastones largos con la intervención en las universidades en el golpe de Onganía en el 66, y ahí esto va matizando y va generando desplazamientos que me parecen interesantes respecto al lugar de la juventud en los movimientos sociales. Y sobre todo en el término de el lugar de las juventudes en los movimientos sociales y en relación con los sectores populares y con el movimiento obrero en particular. Y ahí otro momento que me parece que es un parteaguas, además de estos que he señalado, es el 68 y el Cordobazo. Que permiso, voy a encender las luces porque creo que estoy en la máxima oscuridad. El Cordobazo en el 68, que a ver, es producto de un clima cultural, político, ideológico, que va mucho más allá de la Argentina, que claramente involucra a toda la región, y nuestros colegas mexicanos saben de qué estoy diciendo, que involucra a la región, que involucra al mundo y que involucra a este movimiento de la imaginación al poder. Y me parece que ese también es un momento para atender como antecedente a esto que estás planteando, más allá de la estricta reforma de la universidad. Es decir, la posibilidad de pensar en una alianza entre sectores de los movimientos estudiantiles, jóvenes, y los sectores populares, movimiento obrero. Que creo que está también de alguna manera presente en esto que planteás de la reforma del 73, ¿sí? Como un elemento, como un aditamento a tener en cuenta, en términos de continuidades y en términos de ruptura, ¿sí? En términos de continuidades y en términos de ruptura. Y la otra cuestión que me gustaría remarcar, y ya desde un lugar, si se quiere, más autorreferencial, es cómo y de qué manera esta reforma que trabajaste tan minuciosamente, que te permitió acercarte a los documentos institucionales, algo que, perdón, abro aquí otro paréntesis, es algo que me parece también como un gran hallazgo de tu parte, Sergio, el poder trabajar documentos institucionales, que en general no es lo que más se trabaja cuando se trabaja la historia de las universidades, en una tríada con testimonios de informantes claves y al mismo tiempo en relación con la prensa. Me parece que eso es lo que hace muy rico tu trabajo, muy enriquecedor tu trabajo. Pero bueno, esta cultura institucional, esta recuperación de esa cultura institucional a partir de los documentos de la institución me parece muy, muy, muy valioso. Digo, haciendo una especie de autorreferencia, qué notable, Sergio, para que conversemos, para que debatamos, para que podamos intercambiar y charlar, es el silenciamiento que ha habido respecto a esta reforma. Y digo de modo autorreferencial porque en mi caso, por una cuestión generacional, Sergio, me acerco más a lo que podría ser un tercer momento de las historias de las universidades en la Argentina, que fue después de la normalización en los años 80, ¿sí? Y es interesante de ver cómo los movimientos estudiantiles de los años 80, con la recuperación de la democracia, inclusive en las etapas del neoliberalismo en los años 90, cuando nos atravesó la profesionalización, ¿sí? Y en lo que va de estos años 2000, no se ha recuperado en las tradiciones universitarias post-dictadura, no se ha recuperado, inclusive por parte del propio movimiento estudiantil, a esta reforma. Más allá de que, efectivamente, Sergio, puedo advertir
que en estos tiempos nuestras universidades están siendo interpeladas respecto a la función de la extensión. A punto tal de que cuando se arman los concursos docentes, entre los requerimientos que se imponen, además de la formación, además de la producción científica, además de la gestión, están las tareas de extensión. Y vaya que debo plantearlo y que debo señalarlo. En general, es una tarea que no necesariamente la asumimos con el mismo entusiasmo y con la misma pasión que asumimos la tarea de la docencia y la formación y la tarea de la producción del conocimiento, de la producción científica. En rigor de verdad, a veces se ve como un complemento y se sigue visualizando como una tarea menor, ¿sí? Es más, cuando se plantean la instancia de concurso y tenemos perfiles docentes que han hecho un especial énfasis en la tarea de la extensión, se suele señalar como algo que se destaca de su currículum, pero estaría faltando esta instancia de capacitación, de formación y de producción de conocimiento. Es decir, sigue siendo de alguna manera la extensión, si me permiten la palabra, una especie de pariente pobre de las otras funciones que ha asumido tradicional e históricamente la universidad. Con lo cual quiero decir, Sergio, que esa historicidad de una universidad que forma un cuadro dirigencial, que forma profesionales, que forma expertos y que produce conocimiento, sigue estando muy presente en nuestra contemporaneidad. Y me extraña y me llama la atención que cuando desde actualmente nuestras universidades se nos convoca para hacer las tareas de extensión, no se apele como documento a esta reforma que vos trajiste a la luz y que hoy pones a consideración en este intercambio. Me llama la atención. Digo, debe tener que ver también, supongo, con estos silenciamientos, con este atentado a la memoria que se ha hecho en nuestra historia reciente y básicamente en los procesos de dictadura. Y en rigor de verdad también con el saldo ambiguo que nos ha dejado la experiencia del paso de los movimientos estudiantiles de izquierda en los años de los 70, puntualmente los 73, 74, en donde, a ver, Sergio, no solo hubo desaparecidos, no solo hubo gente que físicamente tuvo que desaparecer de la escena visual de la dictadura, exiliándose, sino que también ha tenido que ver, y me parece que eso es también otro punto interesante de poder discutir, ha tenido que ver con el hecho de que el regreso de muchos de estos referentes estudiantiles, intelectuales, que estuvieron involucrados, Sergio, seguramente en esa reforma. De hecho, me encantaría en otro momento intercambiar contigo para ver algunos de los nombres que estuvieron presentes, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, porque muchos de esos nombres creo que fueron algunos de los profesores, y vuelvo a ser autorreferencial, algunos de los profesores que volvieron post-dictadura durante la normalización y que recalaron aquí en la Universidad Nacional del Centro y fueron los normalizadores y fueron los que abrieron otras sendas para nuestras universidades y en particular, por ejemplo, para la carrera de Historia. Y nombro a un Juan Carlos Garavaglia,
nombro a un Juan Carlos Grosso, que entiendo podrían haber estado dentro de esos movimientos que impulsaron esa reforma. Digo, también cuando volvieron muchos de ellos de la dolorosa y cruel experiencia del exilio, tampoco nos dijeron nada y nos comunicaron nada sobre esta reforma, porque de alguna manera también hicieron una especie de mea culpa acerca de los derroteros a los que había llevado aquel abrazo hacia la lucha armada y la alianza supuestamente con el proyecto de promover y crear una nueva sociedad, un nuevo modelo político, una nueva economía, en alianza con los intereses y con las necesidades de los sectores populares. Con lo cual, y no quiero extenderme muchísimo más, no sé cómo estoy de tiempo, Carlos. Si quieres terminar la idea, no hay ningún problema. Bueno, con lo cual me parece que mi comentario apunta, Sergio, más que específicamente trabajar y comentarte lo que la rica ponencia o artículo y lo que ha sido, y que me encantaría en algún momento, si podemos intercambiar, leer tu tesis, lo que ha sido tu estudio más que minucioso, exhaustivo e iluminador sobre esta reforma, sino básicamente lo que me interesa es ponerla un poco en diálogo con estos contextos, con esta historicidad y con lo que pasa después, ¿sí? Acerca de ese olvido, de ese desconocimiento que tenemos respecto a lo que fue esta reforma que lamentablemente no ha llegado hasta a nuestro conocimiento para poder debatirla, para poder, Ay, ahora sí creo que se le congeló la imagen. Esperemos, ya está, parece. ¿Sí? ¿Estamos? Se había cortado justo. Bueno, retomo entonces. No va mi comentario puntual específicamente a tu ponencia, que fue muy bien expuesta y presentada y cuando se lee está acabada, sino básicamente a poder pensar en estos otros escenarios desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de los contextos, para poder reflexionar en torno a esos reformistas de la universidad en torno al 73-74. Y de más está decirte que te felicito y te agradezco la oportunidad de poder leer este trabajo que me ha generado y me ha interpelado muy fuertemente. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de esta lectura. A Carlos, a las 3 universidades y a vos, Sergio, que acercaste el trabajo. Gracias, Lucía. Sergio, ¿quieres charlar, debatir o reflexionar como sugirió Lucía? ¿O esperas a que algunos de los que están escuchándonos también te hagan algunas observaciones? Si prefieres empezar ahora, después le daríamos oportunidad y tendrías una segunda oportunidad de réplica, como tú gustes. Bueno, trato de responder ahora porque capaz si no se me van a olvidar las cuestiones. Bueno, no, muchísimas gracias, Lucía, por los comentarios. La verdad que, además de lo elogiosos, me hacen pensar y invitan a conversar, y eso es muy, muy enriquecedor. Bueno, voy a empezar por el principio, las cosas que fui anotando de tus comentarios. Bueno, yo diría, para empezar a responder, que no creo que sea una buena síntesis de la tesis, sino que apenas aborda uno de los aspectos que intenté trabajar en la tesis, porque muy bien Lucía marcaba, por ejemplo, el choque que pudo haber significado la idea de una universidad popular o nacional y popular en una universidad tan elitista como la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y efectivamente, bueno, en otro trabajo traté de abordar la cuestión del ingreso, que fue central también en la Universidad del 73, porque recordemos que si bien el peronismo había decretado la gratuidad y el ingreso irrestricto,
durante su primer gobierno, después del 55, después del golpe de Estado que le hicieron a Perón, esto, si bien en general la gratuidad se mantuvo, se volvió a un esquema de exámenes de ingreso y de cupos que restringían bastante la posibilidad de ingresar. Entonces, efectivamente, la cuestión del antielitismo era central también en los postulados de la Universidad del 73, por eso la idea de Universidad del Pueblo, ¿no? Pero también yo ahí observo cierta tensión, ¿no?, entre la idea de Universidad del Pueblo y la Universidad al servicio del pueblo. Porque la idea de que la universidad esté al servicio del pueblo también tiene que ver con que efectivamente el pueblo no está en la universidad. Entonces hay una deuda con el pueblo, en tanto el pueblo no disfruta, digamos, de los beneficios, aunque los costea, ¿no?, con sus impuestos. Con lo cual hay una especie de algo que hay que ir y devolverle al pueblo, que también tal vez tiene que ver con este componente mesiánico, creo que dijo Lucía, que también estaba ciertamente presente, ¿no? Pero en efecto la cuestión del ingreso fue un gran cimbronazo, la cantidad de ingresantes a la UBA se duplicó, la matrícula creció enormemente, tuvieron que habilitar espacios muy defectuosos para dar clases, clases demasiado masivas que por otro lado chocaban también, se tensionaba el carácter masivo con la propuesta pedagógica, otra de las dimensiones de las cuales no hablé en este trabajo, ¿no?, que implicaba una relación mucho más simétrica entre docentes y estudiantes, inspirada bastante en la pedagogía de la liberación de la época, pero que de alguna forma chocaba un poco con la masividad, ¿no?, esta idea de una educación más horizontal. Es decir, que este tipo de tensiones existían, por supuesto. También esta relación entre universidad y movimiento peronista, que efectivamente está muy bien, el señalamiento de la tensión durante el primer peronismo, también está muy bien el señalamiento de que algunos estudios están un poco problematizando, ¿no? Si bien es cierto que en la Universidad de Buenos Aires el movimiento estudiantil era mayormente opositor al peronismo y protagonizó incluso el golpe de Estado del 55, ahora se está empezando a estudiar que desde otras universidades no era tan así, lo que siempre suele suceder, ¿no?, que se estudia a Buenos Aires y se generaliza erróneamente al resto del país las conclusiones. En el caso de la Universidad del 73 pasó algo llamativo, y es que al revés, encontré muchos más estudios sobre universidades del interior del país que sobre la UBA durante el 73. Yo creo que las universidades de las provincias son más propensas a pensarse a sí mismas que la UBA, ¿no? Pero esto es una hipótesis a trabajar. Lo cierto es que yo encontré que sobre este periodo no había muchos estudios, efectivamente, sobre el caso de la UBA. Quería decir algo más sobre estas tensiones, claro, porque en realidad, si bien es cierto que el movimiento estudiantil era mayormente reformista, es decir, que levantaba las banderas de la reforma del 18, como la autonomía, el cogobierno, es cierto que durante el primer peronismo se fue contra estas banderas, ¿no? Y esto generó una gran oposición de parte del movimiento estudiantil. Esto es así, pero también es cierto que la reforma del 18 también se hizo con la intervención del Estado, ¿no? Esto en referencia al carácter de intervención que tuvo este proceso, ¿no? Que por otro lado los actores lo justificaban en buena medida por venir de una dictadura que había prohibido, digamos, la actividad política en las casas de estudio, y que por otro lado había decretado nuevos estatutos por decreto, ¿no? Estamos hablando de Onganía. El estatuto de la UBA, durante el onganiato se aprobó por decreto. En el 73, un impulso reformador, digamos, buscó normalizar la situación, se dictó la ley, restaba entonces, al momento de la nueva intervención del 74, restaba la escritura de los nuevos estatutos, el llamado a elecciones, y el cogobierno, que en este caso sí existió como una propuesta del radicalismo, ¿no?, de incorporada a la ley italiana. La ley universitaria del 74 entonces incorpora este elemento propio de la tradición reformista,
aunque excluye a los graduados del claustro, como claustro, digamos, de cogobierno, e incorpora a los no docentes también. Lo cierto es que me parece más que interesante esta cuestión de las temporalidades y de la cuestión de la memoria, ¿no? Porque, ¿por qué es una reforma tan olvidada o tan silenciada? Y ahí yo creo que hay un punto clave en el que hay que pararse, que es el 83, 84 en realidad, con el retorno a la democracia en Argentina, porque a mí la pregunta, lo que siempre me llamó la atención, es que si la ley italiana, la ley universitaria del 74, fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores, fue una ley a la que contribuyó el radicalismo en la letra de la ley, ¿no? El partido radical gobernante a partir del 84, del 83-84. ¿Por qué el presidente Alfonsín, o el gobierno de Alfonsín, decide retrotraer la situación normativa al periodo previo a 1966? ¿No? Esta es la pregunta, porque el alfonsinismo mismo había contribuido a la ley italiana del 74. Algunos dicen, bueno, porque la ley también incluía causales de intervención y también un artículo muy polémico que introdujo de sorpresa la Cámara de Senadores, que prohibía el proselitismo político partidario en las universidades, que era una avanzada de la derecha peronista frente a la izquierda del peronismo. Pero de cualquier modo, el alfonsinismo podría haber recuperado la ley italiana con los artículos que ellos habían contribuido a formar y modificarla en la medida en que les pareciera pertinente. Pero lo cierto es que yo creo que hubo una especie de borrón y cuenta nueva respecto del pasado setentista, que tiene que ver con lo que desde la historia reciente se ha llamado la estrategia democrática, ¿no? Estoy citando a Oberti y Pitalúa, que también está muy, muy cercano a lo que todos y todas llamamos los dos demonios, ¿no? La teoría de los dos demonios. Quedó la impronta del 73, 74, quedó muy ligada a una extrema politicidad, a una subordinación de toda la vida social y cultural a los vaivenes de la política, a los enfrentamientos internos al peronismo, a la lucha armada, el tema de la violencia política ha opacado a los proyectos políticos. Entonces, yo creo que es importante recuperar los proyectos institucionales de este tipo porque justamente permiten evitar lo que Omar Hacha llama una violentología, es decir, que la violencia política ocluya o sea la única variable explicativa respecto de los procesos sociales de los años 60 y 70. Sí, y yo creo que parte de eso es lo que genera que hoy en día esta experiencia no sea recuperada, incluso cuando se insiste en una extensión universitaria, que por otro lado hay que decir, para ser justos, que también en los años 50 fue fuerte la idea de extensión universitaria, ¿no? La experiencia de Isla Maciel y demás. Pero yo creo que eran experiencias muy importantes de por sí, pero de alguna forma contestatarias a lo que era la institución universitaria en su conjunto. Digo, ¿cuántas facultades participaron de Isla Maciel, ¿no? Es un proceso que se recuerda mucho, que fue muy importante, pero no había creo yo, una política universitaria extensiva, ¿no? A hacer de esto un proyecto de universidad. Y para terminar entonces con estos comentarios, bueno, efectivamente el 68, ¿no? Los años 60, hay una serie de experiencias que yo creo que configuran a la Universidad del 73, tal vez una de las más conocidas de las cátedras nacionales, pero en distintas disciplinas, y digo el 68 argentino, podríamos decir, que va más allá del cordobazo y las movilizaciones y la articulación con el movimiento obrero, porque tenían que ver también con experiencias disciplinares, profesionales, ¿no? Científicos, arquitectos, médicos, se juntaban, elaboraban propuestas, había grupos de estudio por fuera de las instituciones, la agrupación de abogados peronistas que después ocupan la gestión en derecho en el 73, o sea, en cada disciplina, en cada profesión había grupos que venían elaborando propuestas que de alguna forma encuentran causa institucional en el 73, pero que tienen que ser consideradas, ¿no? Como antecedentes, por supuesto. Yo lo que hice fue trabajar una mirada de la UBA en su conjunto, lo cual es muy complicado porque siempre es más fácil trabajar una facultad o un par de facultades,
Pero ante la ausencia de trabajos que se tuvieran en el periodo, ¿no? En el caso de la Universidad de Buenos Aires, yo decidí esta mirada de conjunto que permite ver este tipo de impulsos que se llevan adelante desde el rectorado, por ejemplo, que si uno analiza algunas facultades se pierden un poco de vista. Pero sin duda creo que hacen falta trabajos que focalicen en carreras, en facultades, en institutos, ¿no? Para entrar con mucha mayor profundidad a lo que realmente sucedió en este periodo, que en gran medida se queda en el plano del proyecto. Esto también lo quiero dejar claro, ¿no? Porque fue muy breve, fue muy corto el tiempo en que duró, pero yo creo que, así como es difícil, me parece que es interesante poner en el análisis a las reformas inconclusas. ¿No? No ha sido muy considerada la idea de una reforma inconclusa, que esto se puede pensar tanto para lo universitario como para lo educativo en general, o para los otros niveles del sistema educativo. Hay reformas inconclusas. Bueno, ¿cómo las analizamos? El riesgo es congelar, digamos, en la reconstrucción el carácter fundacional mítico, ¿no? Esa cosa de la impronta que los reformadores le quisieron dar. Entonces uno se queda solamente con el mito fundante de esa reforma y no puede ver que en realidad toda reforma tiene un camino, un trayecto con dificultades, con avances, retrocesos, resistencias. Bueno, yo traté de dar cuenta también un poco de esas dificultades, de esas resistencias, y en efecto, cuando Lucía me preguntaba por el peronismo y sus tensiones respecto del movimiento universitario, efectivamente, en el 73, los actores que yo estudié son un sector del peronismo, y no justamente el sector que resultó airoso de estas batallas, digamos, sino todo lo contrario. Los que impulsaron este tipo de políticas fueron perseguidos, reprimidos, exiliados, desaparecidos, con lo cual yo siempre trato de distinguir dentro de esta heterogeneidad propia del peronismo que uno no puede identificar esto como un momento más de la universidad peronista, porque fueron peronistas los que impulsaron la reforma y fueron peronistas los que la derogaron, ¿sí? Eso me parece que tiene que quedar también claro. Bueno, por ahora eso. Gracias, Sergio. Pues vamos a abrir a quienes amablemente nos han estado siguiendo, escuchando. Si gusta alguien participar, con todo gusto le cedemos el micrófono, y si quieren abrir también su pantalla, participen o no, para que también les conozcamos, ¿no? Vamos a esperar que alguien se anime. A ver, Daniel Mendoza Bolaños, si también puede mencionar la institución de la que viene. Por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Daniel Mendoza Bolaños, estoy haciendo el postdoctorado en el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB. Trabajo con la doctora Quintanilla, la doctora Susana Quintanilla, asuntos que tienen que ver con la formación de intelectuales e instituciones de cultura en México durante el siglo XX. Y creo que esto último es muy importante porque quiero primero pues felicitar al doctor Sergio por el texto que envió. Me parece que da cuenta muy bien del trabajo que realizó, si bien, como él dice, es difícil en 25 cuartillas resumir un trabajo postdoctoral. Me parece que da mucha luz sobre lo que él ha querido mostrar en esta sesión. Y voy a comenzar por las primeras líneas que él señala en su trabajo. Dice que no encontró trabajos que se relacionaran más o menos, no lo tengo en la pantalla, pero dice más o menos que no encontró trabajos que siguieran la línea que él está haciendo, ¿no? Me refiero al modelo que estaban proponiendo en la Universidad de Buenos Aires, particularmente a la extensión. Y yo estuve recordando mucho cuando leí su trabajo, en México, por lo menos en México, en 1912 hubo una Universidad Popular Mexicana que creó otro grupo que se llamaba el Ateneo de la Juventud, que era un grupo de intelectuales mexicanos, que precisamente se relaciona mucho con lo que él señala, porque estos intelectuales mexicanos, entre los que estaba pues nada más y nada menos que José Vasconcelos, Alfonso Reyes, un dominicano, Pedro Enrique Sureña, tenían conocimiento de los modelos educativos y modelos de universidades que habían en todo el mundo, ¿no? Incluso Ezequiel Chávez, que fue uno de los artífices de la Universidad Nacional de México, estuvo mucho tiempo estudiando los modelos de universidad en Estados Unidos, y con eso hicieron o crearon la Universidad Nacional de México.
¿Qué es lo que pasó entonces con este grupo de intelectuales en 1912? La Universidad Nacional de México ya tenía las 3 propuestas que señala el doctor Sergio, que era la extensión, la docencia y la investigación. Las 2 primeras parecía que sí las llevaba la docencia y la investigación, pero la extensión, quienes propusieron esta Universidad Popular Mexicana se dieron cuenta que no la llevaban, entonces se agruparon estos grupos de intelectuales, entre los que estaban personas que trabajaban en el gobierno recordemos que en 1912 está la Revolución Mexicana en su etapa, una de las etapas más duras con el maderismo. Entonces, estos intelectuales se organizan, hacen la Universidad Popular Mexicana con algunos otros intelectuales españoles que también conocían sobre los modelos de universidades en otros países y hacen un poco lo que señala el doctor Sergio en su texto, ¿no? Yo señalé varias coincidencias. Ambas instituciones, si bien entre 1912 y 1972 hay 60 años de distancia, me parece que hay varias coincidencias y una de ellas es que son breves, ¿no? Él señala solamente 73, 74. Acá en México fue en 1912, 1914. Ambos fueron en tiempos de cambios políticos importantes, ¿no? Por eso, y yo asumo que de ahí la brevedad de esas propuestas, y también que buscaban a los obreros. Me gustó mucho cómo él hace una referencia de las instituciones a las que asistían, con quienes se aliaban, y cuáles eran las acciones que hacían, porque acá no trascendió mucho en México, derivado de la revolución, y que muchos de los que formaban parte de esta universidad tuvieron que salir al exilio. Pero principalmente lo que buscaban era ir a buscar a los obreros, esta Universidad Popular Mexicana, ir a buscar a los obreros a sus centros de trabajo y proponerles, de alguna manera, pues, sesiones en las que les dieran, sobre todo, era muy común el alcoholismo en México, sobre todo buscaban este asunto de la salubridad. Entonces también algo que es importante señalar es que la Universidad Popular Mexicana no pertenecía al gobierno, a diferencia de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? La Universidad Popular Mexicana fue un esfuerzo, digamos, de carácter privado, de parte de estos intelectuales. Repito, si bien no funcionó como se debía hacer, no otorgaba títulos. Eso es algo también importante que hay que recalcar de la educación popular, ¿no? Que desde mediados del siglo XIX se relaciona con la educación no formal, es decir, la extensión tendría que ser con algo que se refiere a la educación no formal, y también a la educación para adultos. Habría que considerar esas 2 cosas para hablar de educación popular y de extensión. Y bueno, pues nada más eso. Me gustó también lo que dijo la doctora Lucía sobre que la extensión era considerada algo así como un aditamento, ¿no? Algo que no tomaban en serio las universidades, y me llamó mucho la atención porque eso fue lo que hizo que los ateneístas crearan esta universidad popular, y que bueno, lo veo ahora muchos años después en Argentina, pues trataron de hacer algo parecido. Entonces yo ahí le dejo al doctor Sergio, por lo menos, este esfuerzo que hicieron los intelectuales en México para precisamente hacer lo que se dieron cuenta que en 2 años de fundada la Universidad Nacional de México no estaba cumpliendo, que era precisamente esa extensión. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ahí había visto que Mariano Vigo había prendido su cámara, no sé si quiera participar, o alguien más. Bueno, mientras se anima alguien, me voy a autoproponer, o voy a dar la palabra, no como moderador. Me gustó mucho el trabajo. Evidentemente no, quizás no es una síntesis, como decías, porque fue muy arriesgado mi comentario. No he leído la tesis, me gustaría mucho leerla, pero sí, obviamente da una idea de la experiencia, y eso es muy importante, ¿no? Que sí permite puntualizar varias cosas. Y a mí me ayudó mucho también en términos de lo que hoy, o sea, siempre la historia tiene valor para muchos de nosotros por lo que nos puede decir del presente, pero también pensando en el porvenir, ¿no? Y pues en este momento en México se está generando con este gobierno
federal, una serie de universidades que están intentando quizás propósitos similares a los de esta experiencia, que lamentablemente fue muy trunca y que pues dentro de todo lo terrible que fue el exilio, nosotros en México fuimos beneficiados por muchos de esos exiliados y exiliadas que nos dieron clase y nos formaron también y nos reforzaron esta idea de la dimensión latinoamericana. Pero finalmente quisiera yo decir que me gustaría, por supuesto, esto no tiene que ver con el trabajo en sí, sino con la indagación más amplia, si había también no solo nutrientes propios digo, de la propia intelectualidad argentina, del propio peronismo, etcétera, sino en ese momento en el mundo había varios debates. Estaba el debate de la interdisciplina. Piaget había organizado un congreso en Neuchâtel, Suiza, para hablar un poco de esta idea, que luego tuvo repercusiones en muchos lugares, en muchas universidades del mundo, no solo europeas, sino también latinoamericanas. En clave latinoamericana, Roberto Follari, mendocino, hizo toda una crítica epistemológica a esa idea de interdisciplinariedad, ¿no? En esos años de los 80, por lo menos. Pero el congreso al que me refiero, de Piaget, creo, si no me falla la memoria, fue en el 71. Por otro lado, hay, bueno, Lucía lo mencionaba, en el caso mexicano, el 68, que marca un parteaguas, no solo en la historia universitaria, sino en la historia del país, y que generó opciones de innovaciones múltiples, ¿no? La propia UNAM tuvo que replantearse cosas, se creó la Universidad Autónoma Metropolitana bajo la premisa esta de la interdisciplinariedad, en un modelo modular, departamental, donde no había facultades, pero había estas cuestiones del docente investigador, ¿no? Ya no el docente separado de la investigación, sino la idea del docente investigador. El 68 generó, y aquí hay creo que un símil, guardando toda proporción, pero a riesgo la comparación, entre también el olvidado José Revueltas, este intelectual, escritor duranguense, comunista, que en el movimiento de 68 se sumó y se quedó a dormir en Ciudad Universitaria mientras esta no fue ocupada militarmente, y le trató de dar orientación ideológica más allá del movimiento y las reivindicaciones, con la idea de la autogestión académica y de la democracia cognoscitiva. Dos elementos muy sugerentes que después no van a ser retomados, que ese es un poco también a lo mejor lo que, digo, nunca cristalizó en una institución, ni mucho menos, pero eran cosas como muy interesantes que después muchos estudiantes ya como profesionistas que impulsaron reformas en las distintas universidades en México en los años 70, no las retomaron y sin embargo escucharon las revueltas en las conferencias que daba mientras estaba la huelga estudiantil del 68. O sea, ¿qué pasa en ese sentido con esos proyectos truncos, ¿no? Que de todos modos después pueden persistir, porque en la memoria estudiantil colectiva, muchos años después, el movimiento estudiantil del CEU, en la UNAM, que buscaba evitar que se subieran las colegiaturas, una de sus consignas que más pegaba y que estaba en los murales y demás era: ay José, ¿cómo me acuerdo de tus revueltas? ¿No? Que era una manera de recuperar la legitimidad histórica de alguien que no sé si quienes impulsaron esta consigna estaban conscientes y habían leído este texto que me permito como mostrarles, México 68, Juventud y Revolución, que es una compilación que hace la hija de Revueltas, ya es un trabajo póstumo, con todo el material que él generó justamente en esos momentos y posteriores a este momento. Pero también el Partido Comunista Mexicano tuvo una fuerte influencia en varias universidades de provincia. En el 71 llega un rector comunista a la Universidad Autónoma de Puebla y generan la idea de universidad crítica, científica y popular, con ideas como muy semejantes a las que tú nos has mostrado en tu texto, ¿no? Y que sí tuvo, ese no fue trunco porque yo creo que duró como hasta el año 87, para algunos todavía más, ¿no? Pues, lograron varios sucesiones rectorales
y eso pues fue lo que cristalizó un proyecto hoy olvidado por la propia universidad. Nadie se quiere acordar hoy en esa universidad de esa experiencia, ¿no? Pero también generó una idea distinta de la universidad, bufetes jurídicos, otras cosas. La Universidad Autónoma de Guerrero también tuvo un proceso similar, basado en becas, en comedores escolares, en llevar la universidad, no solo concentrarla en la capital del estado de Guerrero, sino llevarla a las distintas ciudades de este estado federativo. La Universidad Autónoma de Sinaloa transitó también por un modelo de universidad similar. Ahí se enfrentó a una experiencia de lo que llamaron el grupo de los enfermos, que después se fue a la guerrilla, que su concepción era: la universidad es una institución burguesa, entonces hay que destruirla. Es una universidad fábrica que produce, ¿no?, proletarios, etcétera, ¿no? Ya que hablaba de proletarios, olvidé decir que Revueltas, en estas reflexiones que hace, lo que él quiere es justamente hacer que la universidad se ligue con el movimiento y los intereses del proletariado. Y él dice: el movimiento de 68 no es más que consecuencia de los movimientos obreros, ferrocarrileros, de telegrafistas que hubo 10 años antes. O sea, trata de darle una continuidad en ese sentido. Creo que estas cosas lo que me llevan a pensar es en términos de cómo pudieron haber fluido, ¿no?, estas ideas, ¿no? Obviamente no había internet ni redes sociales, estas cosas, pero ¿por qué? ¿Cómo explicarnos las similitudes? ¿No? Creo que tienen que ver con ideas que estaban en distintos lugares, ¿no? Y que no sé si en tu tesis esto lo tuviste presente, porque si no, para reflexionarlo, porque luego queda como nuestros estudios, y no digo que el tuyo lo sea, como autistas, ¿no? O sea, todo se generó en esta institución, o todo se generó en este país, y a veces nos hemos dado cuenta que los intercambios van por muchas rutas, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias. Raquel Díaz Galván, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A todos. Soy Raquel Díaz, soy de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en la Ciudad de México. Hago un paréntesis, no me había podido inscribir porque no me quedó claro cómo era el procedimiento, pero bueno, me interesa mucho participar en este seminario. Esta es la primera vez que ingreso y espero que no sea la última. Tengo un comentario y una pregunta para el ponente. El comentario: me parece sin duda una ponencia muy interesante que nos aporta luces con la historia de la educación en un país hermano como es Argentina, y a partir de él no solamente conocer la historia, sino encontrar los vasos comunicantes con la historia de nuestro país, con México. Sin duda es un artículo difícil en tanto que, como ya comentaron, procede de un doctorado, de una tesis de doctorado, y bueno, como bien comentó también el autor, es solamente una selección. Ahora, hasta ahí mi comentario, y la pregunta en concreto sería esto. Habla de una reforma inconclusa, que entiendo que tuvo menos de duración de un año, y cómo es que este ensayo, que en teoría se escucha muy interesante, no ha podido recuperarse en Argentina. No sé si tiene que ver con que la universidad es o no autónoma, pero independientemente de que lo sea o no, ¿qué tanto los maestros y los alumnos de la UBA o de otras universidades de Argentina que conocen de esta experiencia estarían interesados en vincular los trabajos de la universidad con la realidad, como dice el autor, con la realidad de la Argentina hoy, a 40 años o un poco más de experiencia de ese caso, ¿no? De antemano, pues les agradezco mucho. Hasta ahí. Gracias. Podemos pedirle a Sergio si quiere intervenir, y en todo caso, si hay una segunda ronda y hay tiempo, Bueno. pues por supuesto.
¿Cómo no? Bueno, varias preguntas, o las tres intervenciones creo que tocan el tema de las similitudes y de los diálogos con otras experiencias del hermano país mexicano, entre otros posibles indagaciones, ¿no? Efectivamente, a ver, respecto de las universidades populares, yo creo que Daniel dio también en la tecla respecto de una gran diferencia que me parece que es esta de si se queda en los márgenes de la educación no formal o si estamos hablando de una propuesta para la educación universitaria general, ¿no? Como parte del sistema universitario público. Acá en este caso estábamos hablando de la propia Universidad de Buenos Aires, que se buscó ser transformada, ¿no? Me parece muy interesante este punto que trae Carlos Escalante respecto de los debates que estaban sucediendo en el mundo. Efectivamente, yo diría, no solamente la posible influencia, que muchas veces se nos pierde de vista, porque, claro, yo a José Revueltas no lo conocía, pero podemos encontrar miradas muy similares, por lo menos por lo poquito que recién comentaba Carlos, a intelectuales argentinos de la misma época que planteaban cuestiones bastante similares en una lectura crítica de lo que era la universidad en los años 60. Yo creo que efectivamente son ideas que circulan en la época, más allá de si se leyeron entre ellos o no, son ideas propias de la época y al mismo tiempo hay que considerar los propios viajes, ¿no? Porque en el caso argentino, entre el 66 y el 73, muchísimos universitarios se exiliaron y fueron a trabajar a universidades del extranjero, ¿no? Entre ellas México, pero también Europa. Por ejemplo, Rolando García, que fue... Rolando García se suele olvidar también esta etapa, ¿no? Que fue muy importante Rolando García en la reforma del 73. Pero en general en los repasos biográficos, también retomando lo que conversábamos antes con Lucía, hay un olvido selectivo, ¿no? Respecto del paso por esta universidad. El paso por la Universidad de 73 no está en los currículum vitae de sus protagonistas. No lo ponen. Hay algo de vergonzoso también de haber transitado esa etapa. Por eso es muy complejo esto de por qué no se recuerda. Porque este era también un proyecto de universidad ligado, por ejemplo, a la guerrilla. Porque, como dije antes, esto fue impulsado por la izquierda peronista, hegemonizada por montoneros. Claro. Entonces, a ver, el rector fue Rodolfo Puigros, que se exilió en México tanto en los años 60 como luego nuevamente en el 74. Los intercambios internacionales existían. Los protagonistas no siempre quisieron recordar su paso por la institución. El decano de Farmacia y Bioquímica en el 73 trabaja allí, ¿no? Aquí diríamos, si esto no fuera virtual, Marcelino Cereijido. Es muy crítico de su paso por la Universidad de 73. No la recupera como algo valorable. Fue más de un año, fue 1 año y 4 meses el proceso que yo analicé. Pero efectivamente hay algo del olvido que se me escapa también de por qué sucede esto. Tampoco es tan así, ¿no? El movimiento estudiantil peronista empezó a recuperar esta experiencia. Lo que pasa es que también todo esto no puede dejar de pensarse por fuera de lo que despierta el peronismo también en la Argentina, ¿no? Con el gran antiperonismo que también existe en la Argentina. Con lo cual, un intento de conjugar una propuesta universitaria con un proyecto que en realidad trascendía a la universidad y que era un proyecto grandilocuente, que implicaba la gran liberación nacional y social, la salida de la dependencia y en muchos casos incluso la construcción del socialismo, efectivamente con el resultado que tuvo este proceso, suele ser leído
de una manera muy crítica, ¿no? Sobre todo la idea de una izquierda peronista, es decir, la idea de que a través del peronismo era posible construir el socialismo. Cuando después vino otro peronismo e impulsó todo lo contrario de lo que se había hecho previamente. Para dar un ejemplo, en el 73 se abre el ingreso irrestricto, todo el pueblo tenía que poder ingresar a la universidad. El Colegio Nacional de Buenos Aires, que es una escuela media, ya que hablábamos de tradición elitista, creo que como el Colegio Nacional de Buenos Aires hay pocos. En el año 74, para ingresar a la Nacional de Buenos Aires, en lugar del tradicional sistema de ingreso a través de un examen, se hizo por sorteo. En el 74, por única vez. Solamente el ingreso se iba a delimitar por sorteo. Y es una escuela súper elitista que es de la Universidad de Buenos Aires. Claro, ahí no se podía hacer ingreso irrestricto, porque la demanda superaba con creces las posibilidades. Entonces, en realidad sí se decretó el ingreso irrestricto, pero en caso de que haya más inscriptos, se iba a terminar delimitando por sorteo, que fue lo que sucedió. En efecto, sí, las similitudes con otros procesos históricos hay que tenerlas en cuenta. Yo no soy un experto, lo reconozco, me parece que merecen ser estudiadas con mayor profundidad, ¿sí? He identificado estos viajes, estos pasajes, algunas lecturas cruzadas. Rolando García, les decía, creo que no terminé la frase, se exilió en Europa después del 66 a trabajar con Piaget, justamente, ¿no? Y es uno de los principales, él estuvo al frente de uno de los grupos que protagonizó esta reforma del 73, que era el Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Justicialista, es decir, del peronismo. Había varios grupos similares, ¿no? Que eran equipos político-técnicos que elaboraron propuestas de políticas públicas para las diferentes áreas de gobierno, entre ellas las universitarias. Rolando García colocó a muchos de los decanos del 73, entre ellos a Marcelino Cereijido, que dice que él no quería, pero que se lo impuso Rolando García, entonces se enteró cuando ya había sido nombrado. Pero muchos otros, que sí cuentan con orgullo de haber transitado esta etapa, también provenían de este espacio político-académico, que en los años 50 y 60 habían sido, en su gran mayoría, antiperonistas. Entonces, en los años 60 y 70 lo que sucedió fue que se desarrolló y se habilitó, mucho más que antes, la posibilidad de pensar una izquierda peronista, ¿no? En un contexto también que es internacional, que es global, que es posterior a la desestalinización y el surgimiento de la llamada nueva izquierda a escala transnacional, que era una izquierda que se empezó a conjugar con otras tradiciones, como el nacionalismo, el cristianismo, ¿no? Entonces, todo eso de alguna manera confluye, ¿no? En esta llamada izquierda peronista, o que algunos llaman peronismo revolucionario, como se lo quiera llamar, que era dentro del peronismo un sector que impulsó, en buena medida, porque Perón también lo habilitó, una ala izquierda, ¿no? Que buscó profundizar las cuestiones más revolucionarias y de objetivos socialistas y anticapitalistas, que ya encontraban antecedentes en el primer peronismo, pero que nunca había tenido fuerza organizativa. Entonces las guerrillas que surgen en los años 60 y 70, o todo el movimiento general de protesta, toda la nueva izquierda, que no era solo peronista, sino que también estaban las izquierdas marxistas no peronistas, también había propuestas de universidad ahí dando vueltas. Lo que sucedió fue que el peronismo fue el que alcanzó el gobierno en el 73 y no las izquierdas, ¿no? Pero en realidad el peronismo también se nutre de lo que en la época venía impulsando el movimiento estudiantil, que no era solamente peronista, como el ingreso irrestricto. El ingreso irrestricto era una bandera del movimiento estudiantil y que protagonizó fuertes luchas en el año 70 y 71, y de alguna forma el peronismo también nutre su propia discursividad de lo que otros espacios políticos también venían impulsando. Gracias. Solo para complementar dos cositas, Rolando García fue muy importante en la creación de la UAM, que ya mencionaba yo, la Universidad Autónoma Metropolitana, en la idea esta de la interdisciplinariedad, y su compañera, la doctora Emilia Ferreiro, pues
colega del DIE, que es una de las instituciones que convoca acá, que bueno, pues es investigadora emérita de ese departamento y obviamente también ha formado gente muy valiosa en esta cuestión, siempre desde la impronta piagetiana, porque ella es además la única latinoamericana titulada bajo la dirección de Jean Piaget, ¿no? Y por el lado de Marcelino Cereijido también está en el CINVESTAP, al cual pertenece nuestro Departamento de Investigaciones Educativas, es decir, creo que esas son de las cosas que van mostrando esto de lo que también atinadamente en la sesión pasada de nuestro seminario decía Eugenia Roldán. A veces no tenemos que buscar como las influencias, sino las referencias. Y en eso es más fácil estudiar esas referencias que las influencias, ¿no? Y eso creo que metodológicamente nos podría ayudar a acompañarnos en este sentido de la circulación de las ideas. Creo que estamos abusando de Lucía y de Sergio porque en Argentina ya son las 9 de la noche o casi estamos acerca de las 9 de la noche. De todos modos, si nos lo permiten y hay alguna otra inquietud, pues me gustaría que se manifestara entre quienes están como asistentes. Simplemente voy a comentarte, Sergio, algo que puede ser de tu interés. Sabes que aquí en la Universidad Nacional del Centro hay un grupo que está haciendo un trabajo, una labor bastante interesante, que es recopilar sobre la base de registros orales y testimonios claves lo que fue la Universidad de la Dictadura. Bajo ese contexto de lo que fue la Universidad de la Dictadura, antes, 2 años antes de que falleciera, tenemos una lista muy rica de Juan Carlos, de Juan Carlos Pugliese. Les comento para los colegas, Juan Carlos Pugliese fue hijo de un diputado del Partido Radical, político él también, que fue rector normalizador de nuestra universidad, y en estos últimos años, antes de morir, estuvo muy cerca de lo que fue la Secretaría de Políticas Universitarias. Bueno, en esa entrevista, que es muy rica, por cierto, Sergio, y un poco para hacer referencia respecto a las memorias selectivas o los olvidos selectivos, vuelvo a repetir, muy rica esa entrevista, y en donde de alguna manera lo que muestra era ese mapa más que multifacético del campo de los movimientos estudiantiles al interior de la universidad en la década de los 60 y 70. De él hecho participa en los movimientos estudiantiles, no primero por el radicalismo, sino que lo hace por el comunismo, después va hacia el radicalismo, en los años 68, 69 y en la década de los 70. Y en ese largo recorrido que él hace y un poco que explica las tensiones y las pujas al interior del movimiento estudiantil, más allá de que podríamos decir que abrazaba a la izquierda en su conjunto, pero las pujas por las diversas salidas, y bueno, de última lo que fue la llegada del peronismo al poder, es interesante porque no hizo referencia a esta reforma que has trabajado. Me parece que también es una data más que, porque él hizo un recorrido muy exhaustivo por todos esos grupos estudiantiles, hizo un recorrido muy exhaustivo también por cada uno de los referentes dentro del cuadro de docentes, y bueno, algunos de los nombres que has mencionado estaban presentes, pero no hizo referencia a esa reforma de la cual participó un sector del radicalismo alfonsinista, como bien lo decías. Así que interesante también, cualquier cosa, está a tu disposición esa entrevista en caso de que te interese. Sí, por supuesto, muchas gracias. Muy interesante. No, Bien, pues creo que ha sido muy rica esta sesión. Les agradecemos mucho a Sergio, a Lucía por sus dos intervenciones, y a todos los que nos escucharon. Gracias Raquel y Daniel por haber también participado con algún comentario y preguntas. Y pues estaremos al pendiente de seguirnos comunicando. Están invitados a nuestra cuarta sesión. No me pregunten cuándo es, porque mis colegas son las que tienen más a la mano el calendario, pero lo distribuiremos y lo difundiremos con toda oportunidad para las siguientes sesiones. Algunas de las personas que están conectadas serán ponentes en próximas sesiones de este seminario, lo cual también desde ahora les agradecemos. Ha sido un gusto verles, aunque sea de esta manera. El abrazo que les mandamos pues es también de esta forma, pero va lleno de
afecto y de agradecimiento por su trabajo. En un momento más, tanto a Sergio como a Lucía les enviaré sus constancias, y a los asistentes espérennos unos 2 o 3 días para hacérselas llegar a sus correos. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Realmente fue un espacio muy enriquecedor y es un placer haber estado aquí. Aquí, bueno, una colega que está presente me apunta que no deje de mencionar, ya que algunos dijeron que querían leer la tesis, que está por salir el libro, digamos. Así que bueno, paso el aviso publicitario correspondiente. Ya calculo que para principios del año que viene va a estar disponible. Así que bueno, muchísimas gracias, Lucía, la verdad, por la lectura atenta y por los comentarios. Un placer escucharte. Muchísimas gracias nuevamente a Carlos, a todos los participantes y también a Sergio. Ha sido realmente un placer encontrarme y poder leer a Sergio. Gracias por la invitación. Muy bien, pues buenas noches, descansen. Gracias a todos. Muchísimas gracias.